Nuevamente un saludo, estimados jóvenes. Somos ya 46 personas. Vamos a dar unos segundos más. Todavía 7 personas pidiendo ingreso. Vamos a ellos y comienzo la clase. Bueno, gusto saludarles a todos, jóvenes. Que gusto volver a compartir nuevamente en este inicio de semana con cada uno de ustedes. La hora que en este caso hemos propuesto y que ya respetando la puntualidad de los que ya están presentes, voy a dar inicio y voy a continuar con el contenido que hemos venido desarrollando. La última clase platicábamos acerca, queridos jóvenes, de lo que era el tema de la nulidad relativa. Y concluíamos en este caso que estos son los vicios que pueden sucederse para que el que el acto jurídico no se lleve a cabo. Pero en realidad, en este caso, el acto jurídico dentro de nuestro derecho es realizado en virtud del negocio jurídico. Es decir, en este caso es ese acto voluntario, lícito, que va a realizar y desarrollar, en este caso, consecuencias jurídicas. Veíamos en la última clase la definición legal del negocio jurídico, partiendo de la idea de que en este caso requiere los tres elementos que hemos analizado: validez, capacidad legal del sujeto y consentimiento. Les decía en la última clase que los jóvenes que dentro de ese elemento básico del negocio jurídico, la capacidad legal siempre es atribuida a esa capacidad de ejercicio en la persona individual, y en el caso de las personas jurídicas es atribuida al representante legal, que previamente ha tenido que cumplir con todos los requisitos legales para que sea válido su representación. En tal sentido, recordemos que les indicaba que dentro de una asamblea de accionistas se decide de común acuerdo y por mayoría quién va a tener y en quién va a estar infundada la representación. Este acuerdo puede quedar en un libro de asamblea de los socios, puede quedar en este caso a través de un acta de asamblea que pueda hacer realizar un notario público y que sea el documento base con el cual se solicita que se cree el nombramiento de representante legal, que como les mencionaba en la última clase, son documentos extraprotocolarios realizados en un acta notarial y que aparte de la creación del documento como tal, debe partir muy dentro de los elementos específicos del procedimiento de formalizar, ¿verdad? Esta acta por medio de la creación de la misma y la inscripción en los distintos registros públicos que en este caso sean afectados en relación a la representación que hace, ¿verdad? Entonces, es muy interesante en el tema de la capacidad. Como les decía en el último, en el siguiente paso, el tema del sujeto que declara su voluntad, es sumamente fundamental, ¿verdad? Que no exista un vicio a la voluntad, que no exista una presión, que no exista, en este caso, una coacción para declararla, y que ese consentimiento evidentemente sea realizado, en este caso, sin ningún vicio y sobre un objeto que sea lícito, ¿verdad? Que este objeto pueda ser negociado, pueda ser realizado bajo el ámbito perdón, el ámbito del derecho en ese sentido, en la parte jurídica. Y les veíamos como último punto la vez pasada el tema de los ejemplos. En casos de negocios jurídicos unilaterales, por ejemplo, una donación, un testamento. En casos bilaterales, la mayoría de contratos entre las partes son de carácter bilateral. La constitución de una sociedad también en ese sentido es bilateral, ¿verdad? Entonces, hasta ese punto habíamos llegado a la última clase. Pregunto si hay alguna duda, queridos jóvenes. ¿Estamos bien? Bueno. Voy a continuar entonces con el tema que vamos a iniciar, con el tema del objeto. Y todavía me recuerdo que no estoy seguro si fue con ustedes, queridos jóvenes, que yo observé el tema del objeto del derecho, si no fue con la otra sección, pero igual de todas maneras lo retomamos.
En forma sencilla, es todo aquello que es susceptible, ¿verdad? De crearse una relación jurídica sobre ese elemento. En realidad hay dos vertientes bajo este concepto, bajo este tema. Lo que son los bienes y lo que son los hechos u omisiones, ¿verdad? En este caso, los hechos u omisiones son deberes, ¿no? Y los bienes son elementos materiales que también les decía en algún momento pueden ser inmateriales, como por ejemplo un cultivo. Un cultivo a largo plazo, en realidad es un elemento inmaterial que posteriormente se va a llevar a cabo en virtud de que se hace una negociación sobre un aspecto futuro, ¿verdad? Pero ¿qué tipos de bienes hay? Les comentaba, hay dos tipos de bienes que son la matriz de los mismos, bienes muebles y bienes inmuebles. Los muebles son aquellos que pueden ser movidos de un lugar a otro sin menoscabar su precio. Y los inmuebles son aquellos que de ninguna forma pueden llevarse de un lugar a otro porque al realizar esto, simple y sencillamente en ocasiones es inmaterialmente posible y aparte de todo menoscabaría su precio, ¿verdad? Imagínense ustedes mover una construcción, por ejemplo, formales. En este caso podría demolerse, pero ahí lo que tenemos en este caso pues ya no sería un edificio, sino únicamente el terreno en ese sentido, ¿verdad? Y dentro de los bienes muebles, en este caso, cualquiera, como en este caso podríamos tener frente a nosotros, siempre que sencillo que pueda moverse de un lugar a otro y que no va a menoscabar su precio. Dentro de los bienes, en este caso, también están los semovientes, que en gran medida son todas aquellas reses, todos aquellos animales de granja, ¿verdad? Pero que de una u otra forma también el elemento básico es que tienen un valor económico, ¿verdad? Entonces, el objeto del derecho puede ser cualquiera de estos. Es decir, siempre y cuando sea un objeto lícito, ¿verdad? O sea, yo creo que se los mencionaba en la clase pasada, si no se los pongo de ejemplo, un kilo de cocaína, por ejemplo, que podría llegar hasta ser un bien mueble, simple y sencillamente es un elemento fuera del negocio lícito y en tal sentido no puede realizarse, ejecutarse como tal, ¿verdad? O sea, todo debe ser, en este caso, permitido por la ley y que, a pesar de que aún tenga un valor económico, si no es permitido por la ley, no puede ser objeto del derecho, ¿verdad? Porque no está esa regulación. Por ejemplo, sin ir tan lejos, a pesar de que sean elementos que sí están regulados bajo el ámbito lícito, pero por la forma de realización se vuelven ilícitos. Por ejemplo, todos aquellos, por ejemplo, bienes jóvenes que son trasladados de forma ilícita a nuestro país, ¿verdad? Recordemos que la importación de bienes a nuestro país acarrea, en este caso, ciertas cargas tributarias que estos bienes deben cubrir, ¿no? Por el tema de la importación de los mismos. Entonces, aquellos bienes que no cubren estos impuestos tributarios, simple y sencillamente entraron de forma ilícita al país y en tal sentido, a pesar de que son elementos que su transporte, su comercialización, su utilización son lícitas, en la forma en la cual, ¿verdad?, se intenta negociar, se vuelve una forma ilícita. Por una forma bien sencilla, no haber pagado las cargas tributarias correspondientes a cada uno de estos elementos, ¿verdad? Ahí ustedes han visto, por ejemplo, cuando salen las noticias, en el caso de que, por ejemplo, detuvieron a un camión que llevaba X cantidad de cajas de cigarrillos, por ejemplo, provenientes de Belice, imagínense, ¿verdad? Y que lo hacen de una forma, el delito de una forma sencilla es un contrabando, ¿verdad? Eh, y que se vuelve, a pesar de que el elemento es lícito, un elemento ilícito por no haber cubierto lo que la ley ya preestablece como carga tributaria por la importación de estos elementos, ¿verdad? Es muy comprensible que una cajetilla, un paquete de cajetillas, al fin de cuentas, sea para consumo de una forma directa, personal, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Pero que es muy claro que no va a ser para distribución, ni para negocio, ni para nada, que es muy distinto traer 10, 20, 40 cajas de cajetillas, ¿verdad? En este caso.
que es entendible que ya no es bajo para un tema de consumo, sino que para un tema de negocio, ¿no? O sea, vamos a esto. Pues como les digo, lo importante de este tema, en forma sencilla, es analizar, ¿verdad? En este caso, que cuáles elementos pueden ser objeto del derecho, objeto de esa relación jurídica, objeto de esa protección como tal. ¿No? Cualquiera que la ley no prohíba. Se los digo en forma sencilla. Esa es la respuesta fácil, ¿verdad? Cualquiera que la ley no prohíba, y ahí ustedes podrían ya, imagínense ustedes que hiciera ese tipo de pregunta, que sea una pregunta sumamente sencilla en un examen técnico profesional, pero pues, la pregunta y la respuesta sería sencilla, pero la oportunidad de poderse ampliar, ¿verdad? Estableciendo, bueno, ¿y cuáles son esos elementos? Hablamos de los bienes, muebles, inmuebles, movientes, y así continuaríamos nuestra respuesta en un análisis fácil, básico, sencillo, práctico, ¿verdad? Pregunto si hay alguna duda sobre este tema. ¿Estamos bien? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ya vamos en este caso a iniciar precisamente, queridos jóvenes, hasta esta diapositiva, ya con los temas que en realidad eran parte del segundo parcial. Los dos temas anteriores, o dos temas y medio anteriores, en realidad los tenía que haber cubierto en el primer parcial, pero como les mencioné, ¿verdad? Yo no examino temas que yo no he dado en clase, que no he comentado, que no he puesto ejemplos, y por tal motivo, pues los voy a incluir en este segundo parcial, ¿no? Bueno, este tema, queridos jóvenes, del tema del derecho subjetivo, parte de una idea básica. ¿Cuál? De las distintas acepciones del derecho. Ese tema lo veíamos nosotros y lo analizábamos, queridos jóvenes, en el primer semestre, prácticamente en las primeras clases, cuando analizábamos el tema de las distintas acepciones, pero que si quieren, pongámoslo más sencillo, distintos nombres que adquiere la palabra derecho. Bajo ese concepto, bajo ese tema, lo que ocurre es que ustedes posiblemente han escuchado derecho objetivo, derecho sustantivo, derecho procesal, derecho positivo, derecho vigente, derecho negativo, etcétera. Y dentro del mismo también, por ejemplo, vieron derecho objetivo y derecho subjetivo. Lo que ocurre es que es la misma palabra de derecho, pero enfocada de distinta forma, analizada con una distinta forma sencilla, concepción, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de estos elementos internos del derecho, ese derecho subjetivo, esas facultades que se tienen para exigir o para ejecutar una determinada conducta, ¿verdad? Eh, Sin ir tan lejos, por ejemplo, queridos jóvenes, siempre he puesto este pequeño ejemplo y sirve en este caso para tomar conciencia. Cada 4 años, por ejemplo, tenemos la oportunidad que con nuestro voto podamos contribuir a la elección de las futuras autoridades de nuestro país y en tal sentido tener la esperanza que contribuyan a ese elemento básico que busca la Constitución, que es el bien común, ¿verdad? Bueno, vamos a esto. En realidad, ¿verdad? En realidad, eso no es, el tema del voto no es obligatorio, ¿verdad? Es una facultad que tiene el ciudadano, que ha cubierto y ha cumplido los presupuestos legales que la ley en la materia contempla. Entiéndase mayoría de edad y el empadronamiento, que siempre he dicho para mí es un requisito habilitante, ¿verdad? O sea, podemos tener mayoría de edad, pero si no estamos empadronados, no podemos votar. Pero como les digo, y se los he puesto cada 4 años que hay este proceso de votación, es una facultad, es un derecho, no viene siendo una obligación, viene siendo una determinada conducta, ¿verdad? Entonces, en este caso, se vuelve un derecho subjetivo, porque la persona decide si lo realiza o no lo realiza, si
realiza, en este caso, si cumple la conducta o se abstiene de realizarla. ¿Y qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones el derecho subjetivo pretende analizar y desarrollar esa capacidad, esa potestad que el sujeto tiene de actuar frente a determinadas situaciones jurídicas. Es más, también esa potestad de cumplir o hacer cumplir a otro sujeto de derecho. Sin entrar al tema de la clasificación, pondré otro ejemplo de una forma práctica y sencilla. Bueno, varios, hablemos de varios. El primero es el caso de un préstamo a un hermano, a alguien de la familia, ¿verdad? Puede ser que en algún momento alguien muy cercano de la familia, un primo, un hermano, necesita algo de dinero, ¿verdad? Entonces, si uno tiene la potestad y tiene la decisión y está en la facultad de hacerlo, puede ser su acreedor, ¿verdad? Le prestó el dinero. Pero también está esa conducta frente a él como su acreedor de exigirle que en el tiempo determinado cumpla la obligación a la cual él se adhirió. En forma sencilla, puede ser que venga y mira, me dan este dinero, me prestas unos 200 quetzales, yo te los pago en 15 días. Ok, aquí están los 200 quetzales. El plazo ya está consignado. Dentro de 15 días ya tengo la capacidad para exigirle, porque en primer lugar fui su acreedor y se cumplió el plazo, exigirle el cumplimiento de su obligación, ¿verdad? Es un derecho subjetivo, pero es mi hermano, es mi familia, no voy a venir a exigirle en este caso que me pague, ¿verdad? Vuelvo a insistir, es mi facultad. Si quiero ejecutarla o abstenerme de hacerlo, es mi decisión, porque estoy en el pleno uso de ese derecho, ¿verdad? Puede ser que simple y sencillamente le digan, ¿sabes qué? No tengas pena, yo sé tu necesidad, aquí está el dinero, no me debes que pagar nada. Ok. Pero también nos encontramos frente a la facultad o el derecho subjetivo del otro sujeto de derecho, el obligado. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en el caso que venga mi hermana y yo le presté el dinero y no me pagues? No, mira, yo tengo una necesidad y yo reconozco y agradezco el gesto que estás haciendo y te voy a pagar, aunque no me estés cobrando, te voy a pagar, ¿verdad? Porque recordemos que estamos ante una facultad de un deber y de en este caso, un derecho, una obligación frente a un derecho. Entonces, se hace de forma bilateral y en tal sentido, aunque como sujeto acreedor no le exijo, el deudor paga, ¿no? Es un derecho subjetivo porque depende propiamente de la conducta del sujeto de derecho. ¿Puedo exigir o puedo no exigir? ¿Puedo cumplir o puedo no cumplir? Porque otro caso sería en el sentido de que me exigen, pero no quiero cumplir, ¿verdad? O sea, se me está exigiendo el pago de una deuda, pero no tengo cómo pagarla. Entonces, mi conducta va a ser abstenerme de ejecutar el pago, en virtud de que simple y sencillamente no tengo cómo realizarlo. Es más, amparado en esa facultad que tengo como sujeto de derecho, también es de entender que al incumplimiento de mi obligación van a haber consecuencias jurídicas, ¿no? Les digo, o sea, el banco en realidad, por ejemplo, en el caso de préstamos, lo que ocurre por ejemplo, en el primer atraso, son notificaciones ya automáticas indicándole a usted que tiene un saldo pendiente, que es evidente que en la siguiente factura va a haber un incremento en el tema de la mora, en el tema de los intereses, en virtud de no haber ejecutado el pago del préstamo respectivo, ¿verdad? Pero puede ser que en este momento no lo tenga y o que quisiera pagar, no puedo hacerlo, ¿verdad? Puede ser que el siguiente mes pues, me vaya mejor en el ámbito económico y pague de una de los 2 meses, ¿verdad? O, insisto, depende mucho de la conducta de la persona. Por eso es un derecho subjetivo.
Por ejemplo, otro hecho subjetivo es que está consignado en el Código Civil. Bueno, hay una infinidad, pues, pero para hablar el tema de contraer matrimonio. El tema de contraer matrimonio es una decisión voluntaria, no obligada, no coaccionada. Si uno quiere realizarlo, lo realiza, y si no, no, ¿no? Al fin de cuentas es su derecho. Otro derecho, por ejemplo, bueno, si ya contraje matrimonio, el derecho de la mujer a utilizar el apellido del esposo. Si quiero usarlo, lo hago, y si no, no. Es un derecho subjetivo, porque puedo abstenerme de hacerlo o ejecutarlo como tal, ¿no? Estoy en la posibilidad, estoy en la facultad de realizarlo, ¿no? Entonces, siempre nos encontramos frente a esas facultades. Y también, por ejemplo, lo puede hacer, por ejemplo, el mismo Estado, ¿verdad? El mismo Estado, en este caso, impone los distintos arbitrios de los distintos impuestos que como contribuyentes debemos cumplir. El Estado, en este caso, a través de sus representantes, no va a venir a agarrarlo del cuello y obligarlo a que pague. No lo va a hacer, ¿verdad? Lo que va a suceder es que, en este caso, si no cumple su obligación, fácil, mora, multa de intereses. Yo se los comentaba la semana pasada, ¿verdad? Hay momentos en los cuales pasamos un día totalmente muy ocupados y X o Y motivo olvidamos las situaciones importantes. Yo les se los comentaba la semana pasada. Pues yo tengo que pagar mis impuestos mensualmente y se me fueron 2 días, ¿verdad? En este caso, el cambio de agosto a septiembre. eh, y con 2 días yo ya tuve que pagar mora e intereses adicionales al pago que realizo por la presentación de mis facturas. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado simple y sencillamente, ¿verdad? Sabe sus derechos y también la obligación de en este caso, de su población. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Exige y al no cumplir, impone una consecuencia jurídica. También como sujetos de derecho frente a un Estado tenemos toda la capacidad, toda la facultad de exigirle al Estado que con ese dinero que recibe haya salud, haya educación, haya seguridad, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, a pesar de que este tipo de situaciones son dentro del Estado, frente al Estado y los particulares o viceversa, independientemente de quién lo ejecuta y cómo se ejecuta, en muchas ocasiones este cumplimiento de estos elementos particulares que vienen siendo en forma sencilla prácticamente idealistas, ¿verdad? Llevados por un programa de gobierno en la práctica, deberían idealmente ser las prioridades del Estado, ¿verdad? A pesar de que, como les digo, se realizan, pero no idealmente como la población deseara, ¿verdad? Un hospital sin que tenga insumos, vamos, en este caso un gran problema. Una escuela pública sin las herramientas básicas, sin la disposición imagínense ustedes, sin escritorios, con pizarrones quebrados, sin insumos didácticos. ¿Cómo? Vamos a esto. Uno le exige al Estado, ¿verdad? Pero nos encontramos ante esa limitante que en muchas ocasiones este cumplimiento, esta facultad, esta conducta que tendría que tener el Estado a través de sus instituciones, simple y sencillamente, ¿verdad? Eh, Son muy decadentes, ¿verdad? El tema de la seguridad y así podríamos seguir tratando temas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué le exigimos al Estado? Que lo vimos, ¿verdad? Al fin de cuentas, estos principios fundamentales lo que buscan es el desarrollo del bien común. ¿Y qué nos exige el Estado como parte individual a nosotros de forma privada? El pago de nuestros respectivos impuestos, ¿no? Ahora bien, en el tema de los privados, aquí es muy claro que no interviene autoridad estatal y simple y sencillamente es una relación entre sujetos de derecho, ¿verdad? De forma privada, de forma particular. Un ejemplo, ¿verdad? Un contrato un contrato laboral, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se establecen los vínculos y las relaciones entre patrón y trabajador. Un contrato de
arrendamiento, una compraventa, una donación, y así podríamos ir detallando una infinidad de relaciones jurídicas entre particulares, que viene siendo un derecho subjetivo privado, porque depende de la facultad que cada sujeto de derecho tiene para realizar determinada conducta voluntaria o simple y sencillamente no realizarla, abstenerse de ejecutarla, ¿no? Bueno, ¿dudas, queridos jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Hemos comprendido el tema del derecho subjetivo? Bueno, ¿por qué es importante este tema? Porque luego vamos a la contraparte, el deber jurídico. O sea, estamos viendo ese derecho subjetivo, esa facultad de exigir, esa facultad de hacer, frente a las obligaciones, ¿verdad? En este caso, en la cual como sujetos de derecho nos encontramos en la obligación de cumplir. ¿Por qué? Porque hemos creado un proceso que se ha formalizado y ha nacido derecho. Y en ese sentido, ¿verdad? Nos encontramos obligados a cumplir. O de lo contrario, nuevamente, sabemos perfectamente que habrán consecuencias jurídicas. Bueno, ¿qué clasificación hay? La misma que la anterior. El deber jurídico y el derecho subjetivo tienen la misma clasificación, porque o hay públicos o hay privados, porque es en forma bilateral, de forma viceversa, quienes tienen los derechos, quienes tienen las obligaciones, y así sucesivamente. Por ejemplo, imagínense ustedes los derechos que como particulares tenemos frente al Estado, ¿verdad? No, o sea, de una forma sencilla, o sea, el pago de los tributos, el pago de los arbitrios, el respeto a las autoridades, etcétera, ¿no? Etcétera. Hay una infinidad. ¿Quieren saber cuáles? El semestre pasado analizábamos, por ejemplo, al organismo ejecutivo, y dentro del organismo ejecutivo también veíamos ciertos deberes y ciertas obligaciones que el Estado tiene frente a los particulares. Ahí lo pueden observar cuando vean la parte orgánica al organismo ejecutivo. También asimismo habían algunos en el organismo legislativo y asimismo también en el organismo judicial, ¿verdad? Y también ese deber que el Estado tiene, ¿verdad? Como persona jurídica, entiéndase, ustedes cuando otro año que vean al Estado de forma ya más detallada van a entender por qué razón es una persona jurídica, ¿verdad? O sea, es desde ámbito colectivo. ¿Y qué deberes tiene frente a nosotros como particulares, ¿verdad? O sea, qué debe cumplir. Lo mismo sería en este caso los privados, solo que viceversa, ya no son derechos de exigir, de cumplir, sino que son deberes que los particulares en este caso realizan igual que el Estado bajo un criterio muy privativo, ¿no? Insisto, nadie les indica, nadie les da la obligación de adquirir una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, a pesar de que, miren, de verdad es que estas actitudes de las distintas entidades financieras de una u otra forma, ¿verdad? Emitir tarjetas de crédito que no han sido solicitadas y que son como mecanismo de acaparar más clientes de tarjetas de crédito, ¿verdad? O sea, que son en este caso de forma masiva, mayoritaria, cuando se lanzan estas campañas de creación de los plásticos respectivos. Simple y sencillamente el sujeto no tiene obligación de aceptarla y no la acepta, ¿verdad? Recordemos que muchos pudieron haberle creado el plástico, pero aún así no se ha realizado la vinculación y la obligación al momento de prácticamente activarlo o en una forma sencilla, ¿verdad? Dar esa voluntad de la utilización que se realiza en un sentido práctico mediante la aceptación de la misma, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, el deber jurídico que se tiene es porque se ha adquirido a través de la voluntad, ¿verdad? Es muy claro también en ese sentido que cuando no se ha dado la voluntad, esto puede ser sujeto de algún vicio, ¿verdad? Algún vicio del consentimiento y que deba
demostrarse que no hay un deber incumplido, sino hay en este caso una situación del derecho que debe emitir una declaración jurisdiccional en virtud de que en ningún momento hubo esa aceptación, que es fundamental, ¿verdad? Entonces, insisto, el tema del derecho subjetivo frente al deber jurídico. Mis derechos, mis facultades frente a las obligaciones que tengo o que tienen otras personas frente a mi persona, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Están muy callados hoy, queridos jóvenes? ¿Estamos bien? Bueno, continúo entonces. Ahora bien, vamos a ir viendo en este caso el tema de las clasificaciones ya más profundas. La clásica, insisto, la clásica es del privada y pública, pero vamos a ir viendo también algunas clasificaciones atendiendo a distintas situaciones. Por ejemplo, atendiendo a los sujetos de derecho. En este caso tenemos los relativos y los absolutos. El acreedor deudor es porque en esta relación jurídica tenemos a una persona identificada, ¿verdad? Por más sencilla, miren, hablemos, ¿qué les digo? De una compraventa, por ejemplo. Se sabe precisamente quién es el comprador y quién es el deudor en ese sentido. O sea, no hay, ¿verdad? No hay elementos que hagan presumir otra situación. ¿Por qué? Porque en esa relación jurídica se establecieron los derechos y obligaciones para ambas partes y están plenamente identificados, ¿verdad? Ejemplo claro, en el caso de ustedes, queridos jóvenes, ya como personas, como estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Ciencias, de la Universidad de Guatemala, ¿no? Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿qué sucede? O sea, hay una relación plenamente identificada, ¿verdad? Por ejemplo, yo se los he dicho en una forma práctica, ¿verdad? La forma de identificar al estudiante en nuestra universidad no es por medio del nombre. O sea, el nombre es un elemento accesorio. En realidad es por medio de su número de carnet, ¿verdad? Porque, miren, ¿cuántos Fernandos han habido en la Universidad de San Carlos? Una infinidad. ¿Cuántos Fernandos habrán, por ejemplo, hoy en esta sección? Tal vez uno, tal vez otro, tal vez tres, tal vez cuatro, realmente no lo sé. Entonces, por el tema del nombre, bueno, ¿y cuántos? Me dirán, bueno, pero entonces también está el apellido. Sí, pero miren, por ejemplo, eso lo pongo sencillo. Yo he tenido una particularidad muy, muy interesante. Hay un asesor jurídico, ¿verdad? Que se encuentra precisamente en la tesorería, ¿verdad? General, ¿verdad? Y de la universidad y que tiene el mismo nombre, el mismo apellido que yo, ¿verdad? Es Fernando Poco, igual, ¿no? O sea, igual. Es evidente que su segundo nombre y su segundo apellido son distintos, pero yo no lo sabía. Y resulta que en alguna oportunidad me llamó a mi número de teléfono la encargada, o sea, la persona encargada de recursos humanos de la facultad, ¿verdad? Y me comenzó o sea, estimado Luis Fernando, sí, mucho gusto, ¿cómo está? Yo ya sabía quién me estaba llamando, lo tengo registrado. Y me comienza a decir un montón de cosas, de temas de presupuesto, de temas de asignación, y yo sí, seguro se confundió, ¿no? Seguro se confundió. Entonces, en algún momento ya, porque no me dejaba hablar, creo que estaba muy preocupado, no me dejaba hablar. Y mire, mire, disculpe, le puse su nombre, ¿verdad? Disculpe, creo que está confundida, ¿verdad? Yo soy Fernando Pocón, ¿verdad? Catedrático de la facultad, ¿verdad? Creo que usted quiere hablar con alguien distinto. Y resulta que sí, o sea, tiene el mismo nombre y el mismo apellido. El segundo es distinto, el segundo apellido es distinto, pero ella los había grabado en su teléfono. Pues la forma sencilla, mi primer nombre, mi primer apellido. Entonces, vamos a esto. En esa relación estamos plenamente identificados, nos podemos identificar de una forma sencilla. Es más, frente al Estado, ¿cuál es el momento, cuál es el elemento de identificación muy importante? El tema del CUI, ¿verdad? Nuestro documento personal de identificación, pues es eso, el documento.
pero el número que nos hace distintos es el Código Único de Identificación, ¿no? El CUI. Es más, eso realmente vino a modernizar y transformar mucho de la identificación personal en nuestro país. Porque, por ejemplo, a nosotros que en tu edad tuvimos la vecindad, nos inscribían con folio, partida, libro, ¿verdad? Por ejemplo, que era en este caso la certificación de nacimiento. Y con ese folio, partida del libro, pues simplemente nos emitían nuestra certificación de nacimiento y posteriormente ese era el documento para solicitar la identificación ya del mayor de edad, que era la cédula de vecindad. En la actualidad, ¿verdad? En la actualidad, todos los guatemaltecos y en este caso también asimismo los extranjeros domiciliados de forma permanente tenemos un código único que nos identifica, ¿verdad? Código único de identificación, el famoso CUI, que es distinto para cada uno de los que integramos este maravilloso país, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Atendiendo a los sujetos, en un relativo estamos plenamente identificados, sabemos quién tiene el derecho y quién tiene la obligación, ¿verdad? Acreedor, deudor, por ejemplo, ¿no? Obligado, y el que puede, en este caso, ejecutar esa obligación, ¿no? Muy distinto al absoluto, porque estos obligan a toda la comunidad, no de forma individual, sino de forma colectiva. Ejemplo claro, aquí está el respeto, si quieren hablamos después de ese. El reglamento de evaluación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y propiamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? O sea, fue creado, fue desarrollado para la colectividad. Es más, o sea, independientemente que ustedes no continúen sus estudios el siguiente año y regresen dentro de los 3 años, el mismo, reglamento de evaluación, si no ha sido, en este caso, modificado, seguirá vigente, ¿no? Entonces, lo mismo ha sucedido con sus compañeros que ya están en el 10º semestre, compañeros que ya están por graduarse. ¿Por qué? Porque fueron deberes, fueron obligaciones que se crean para todos los miembros de una comunidad, ¿no? Más sencilla, miren, se los digo, por ejemplo, el tema de la nota de promoción, ¿verdad? El tema del 61. Yo no ganaba con esa nota de promoción, ¿verdad? Yo todavía, en este caso, mi nota de promoción era 51. Fuimos el último, ¿verdad? El último grupo que ganó con 51 puntos todavía. Mi zona mínima, porque a ustedes posiblemente les dé risa, pero es así. En algunos momentos creo que se los he contado, pero mi zona mínima eran 12 puntos, ¿ya? Los 12 puntos llegar a zona mínima eran sufridos, joven, de verdad sufridos. Eran realmente, en algunas ocasiones, por ejemplo, si uno se estudiaba bastante y todo, con el primer parcial llegábamos a la zona mínima, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, es 30-40-30. Antes era distinto, ¿verdad? Antes era distinto. Antes era 30-30-40, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, era muy distinta la forma de evaluación. Es más, les digo, la universidad en el tiempo cuando yo estaba estudiando cambió el reglamento de evaluación. Yo me acababa de examinar de mi del primer parcial, del primer curso, del primer semestre. Y el reglamento de evaluación con el cual nos examinamos para ese examen, primer parcial del primer curso, era un reglamento que establecía una zona mínima de 12 puntos y una nota de promoción de 51 puntos. Eh, es más, había muchísima incertidumbre, ¿verdad? Muchísima incertidumbre para los siguientes exámenes, porque recuérdense ustedes que en este caso no es que sean todos los exámenes de corrido, sino se van dando paulatinamente en días, no en días corridos, sino en días alternos. Había mucha incertidumbre para el siguiente examen, porque en esos días había aprobado ya el reglamento en ese transcurso. Creo que al día siguiente, o ese mismo día que nos examinamos, se había hecho la modificación.
Simple y sencillamente el segundo examen del primer semestre que nos hicimos, o sea, el segundo examen del segundo curso, prácticamente los primeros parciales, se podría decir, todos nos examinamos bajo ese criterio del 51, o sea, una mínima de 12. Bueno, y después había una incertidumbre increíble para los segundos parciales. Contar que hasta, pues como grupo, el primer semestre, eso fue el primer semestre de ese año, se reunieron representantes de todas las secciones y se hizo una carta dirigida al decano en ese momento a través del secretario de la facultad para que se nos respetaran los derechos adquiridos, ¿verdad? Los derechos adquiridos en virtud de que ya, no, ya con un examen que nos habíamos hecho, ¿verdad? Ya teníamos ese derecho adquirido de poder realizar los siguientes exámenes y toda la carrera de esa forma, ¿verdad? Este tipo de proceso, les soy bien sincero, llegó hasta no solo junta directiva de la facultad, sino llegó prácticamente hasta consejo superior universitario. Y pues a bien, fuimos el último grupo 2000 de ese año de que de toda la universidad, soy sincero, la única facultad de Derecho de ese año, de ese primer semestre en adelante, o sea, de ese número de carnet, que prácticamente nos seguimos examinando toda la carrera bajo ese derecho adquirido de 12 puntos de zona, 51 de nota. Y les digo, y por eso les digo, vuelvo a insistir con el tema de las notas jóvenes. Para mí es realmente bien subjetivo. Miren, yo, por ejemplo, no he hecho ese proceso ya hace varios años, creo que lo hice, de ver cuáles cursos en realidad, ¿verdad? Si hubiera aplicado el 61, cuáles cursos no hubiera ganado, ¿verdad? Yo les he dicho y solo he sido bien sincero con ustedes, ¿verdad? Yo estaba revisando algunos cursos, no llegaba a 51, ¿verdad? No, perdón, no llegaba a 61, con algunos con 53, 58, pero según el reglamento estaban ganados, pues en ese caso. Insisto, llegar a esos 12 puntos. Yo me recuerdo un examen, primer parcial, saqué 3 puntos. Tenía prácticamente que sacar 9, 10 puntos para no por lo menos llegar a la zona mínima. Ya sabía que en este caso me iba a ir ya de un inicio ya sabía que me tenía que ir a recuperación y posiblemente a esta escuela. Me recuerdo muy bien, hice el esfuerzo, llegué a zona mínima, no gané la clase en tiempo normal, ¿verdad? Pero en segunda recuperación, si no me equivoco, la gané. Entonces, vamos a esto. O sea, esos derechos que se crean no es que es para Juan, para Pedro, no están individualizados. Se establecen para toda la comunidad, para todos nosotros. Y otro ejemplo, el tema del respeto a la vivienda. Miren, por ejemplo, nadie puede ingresar en propiedad privada. Eso todos lo sabemos. Es más, desde un inicio de nuestra vida, sin ir tan lejos en un sentido jurídico, sino en un sentido social, nuestras figuras de superioridad, nuestras figuras de autoridad, creo que también les mencionan, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nos indican cuáles aspectos son buenos, cuáles aspectos no, ¿verdad? Es más sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Todos sabemos el tema de la propiedad privada, ¿verdad? Nadie va a venir a saltarse un muro en una propiedad que no le compete. Entonces, ¿quién lo va a hacer? No lo sabemos. Pero ha ocurrido, sí, ha ocurrido, ¿verdad? O sea, imagínense hace algunos, no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta de esas noticias, que a veces son noticias sorprendentes, aunque en nuestro país no debería sorprendernos, pero sí nos sorprende, ¿verdad? Por ejemplo, hace algunas 3, 4 semanas, tal vez un mes, exagerando, está la noticia que estaban robando tinacos de agua, ¿verdad? De esos tinacos que se colocan en los segundos, terceros niveles y que sirven para surtir agua a todas las casas. Sorprendente el caso, ¿verdad? Ya sabían cómo hacer, o sea, en cuestión de segundos, cortar los tubos de PVC y bajar el tinaco y se robaban el famoso tinaco de agua, pues, ¿verdad? Bien lo iba a hacer. Ahí, en este caso, debe determinarse, hacerse la investigación del nombre de la persona, a fin de cuentas, que está cometiendo el delito, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Ese tema del respeto, ¿verdad? Ese tema de esos deberes que obligan a todos, ¿verdad?
Por ejemplo, yo les decía cuando estábamos en presencial, que yo les digo ahorita platicando de ese punto, jóvenes, yo sinceramente dudo mucho que este año regresemos presencial, ¿verdad? Platicando con algunos colegas y algunos compañeros que están ahorita, que ya están regresando por el área administrativa, la facultad, aún hay todavía mucho que hacer, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, mucho que arreglar, mucho que desinfectar, mucho que fumigar, y veo muy poco probable que las clases se reanuden pronto en nuestra facultad y al decir general en la universidad. Y es más, o sea, estamos en un proceso en que ya, si ustedes lo ven de esta forma, en un mes y medio ya estamos haciendo exámenes finales, ¿verdad? O sea, creería yo que, por ejemplo, los segundos parciales van para final de mes, principios de octubre, y ya los finales van para principios de noviembre, por ejemplo. Entonces, un mes, mes y medio, miren, exageremos que son 2 meses, póngale, ¿verdad? Lo veo muy poco probable. Entonces, eh, ¿qué sucede? Lo más coherente, lo más creíble, pensaría yo, sobre ciertas condiciones, es que regresemos el otro año, ahora sí, presencial. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque a sus compañeros cuando pues todavía estábamos pensando que ya han pasado 3 años, es increíble todo el tiempo que ha pasado, siempre les decía, miren, el tema de los absolutos es bien fácil y práctico, ¿verdad? Hay personas que vienen temprano y en este caso se sientan en sus lugares después de la primera clase, 10 minutos, 15 minutos, pues si no han comido algunos alimentos, pues dejan ahí sus cosas y se va y bajan y enfrente habían, ¿qué les digo? O sea, nunca, tal vez sí van a conocer, bueno, no, tal vez sí van a conocer en este caso el S12, porque tercero y cuarto es ahí mismo se realiza y posiblemente el otro año regresemos. Entonces, van a darse cuenta del montón de ventas de comida que hay frente al S12. Entonces, ellos dejaban ahí sus cosas y bajaban. Yo les decía, miren, ese respeto que se tiene a lo privado es ese derecho absoluto, ¿verdad? O sea, debemos respetar lo que no nos pertenece, ¿no? El siguiente es atendiendo a la voluntad. Existe por voluntad propia o por voluntad de la ley. Por voluntad propia, en este caso, es por pura decisión voluntaria, ¿verdad? Uno puede dar nacimiento, transmisión, modificación o extinguir situaciones en el derecho. Son pura decisión personal. Contrario a la voluntad de la ley, en este caso, excluye esa voluntad personal y está sujeta a principios muy propios de un Estado, como por ejemplo el nombre, el domicilio, la nacionalidad. Es cierto que el nombre es una decisión voluntaria, pero la especificación del texto del nombre, de la forma del nombre, no cambia, no varía. Pero ustedes no pueden, por ejemplo, solicitar, y hubo, por ejemplo, varias semanas, porque hubo esa incertidumbre por 2 semanas, había una solicitud y luego una resolución de que se podía usar alternativamente el apellido del papá y la mamá al inicio o al final. Eso sucedió más o menos como en cuestión de 10 días, ¿verdad? Hubo una resolución en ese momento del directorio y sobre todo del tema del RENAT, donde la autorizaban, ¿no? Pónganse que fue un viernes. Este viernes, por ejemplo, lo autorizaron y había una gran incertidumbre porque todos los registradores el día lunes, por ejemplo, hoy no lo querían hacer, ¿verdad? A pesar de que ya estaba autorizada, pero iba a crear poca certeza jurídica. Imagínense ahora cambiar el apellido de la mamá al inicio y el papá al final. Miren, total que ninguna inscripción se llevó a cabo bajo ese criterio. A los 10 días solo sale porque había un amparo provisional, eh, y luego a los 10 días sale la resolución porque el mismo RENAP solicitó nuevamente otro amparo en el cual se obliga y se establecía que se deja sin lugar la resolución anterior y se va a seguir haciendo como tradicionalmente se ha hecho toda la vida, ¿verdad? En este caso, primero el apellido del padre y luego el apellido de la madre, ¿verdad? Algo interesante que quedó como cuestión ahí muy accesoria de discusión, ¿verdad? En nuestra época actual, en realidad, los únicos que llevan el apellido de la madre al inicio es porque no están reconocidos por el padre, entonces le colocan los dos apellidos de la madre, para ser forma sincera. Entonces,
Lo que pasa es que sí había imagínense ustedes, muy, muy, muy un gran problema porque hay poca certeza jurídica sobre eso, ¿no? O sea esto. Bueno, vean, ni me he dado cuenta de la hora, queridos jóvenes, son las 7 menos 10. Vean, ya terminé de calificar sus parciales. En esta sección es de decir que hay una media realmente satisfactoria, ¿verdad? La media de esta sección es 24, ¿verdad? La media de esta sección es 24. No, no es una media tampoco, no es una media alta ni tampoco es una media baja, ¿verdad? O sea, está arriba, soy bien sincero, está arriba de, del promedio que tendríamos que tener en la clase. Considero que más o menos en ese rango van a dar las notas de todos ustedes. El más bajo, si no me equivoco, en esta sección es 12, creo yo, sí, 12. Luego hay varios 14, 16, 20 y así sucesivamente. O sea, están, como les digo, o sea, la media que me dio en esta clase, el promedio es 24. Entonces, y si hay 30, o sea, sí califiqué 30 en ese sentido. No me recuerdo exactamente cuántos 30 hay, pero sí hay varios 30, al menos habrán unos entre 8 y 10 30, creo yo, ¿verdad? Entonces, como les decía la última vez en la clase, tenemos una nota baja, no desfallezcamos, puede ser es un pequeño error que tuvimos, a seguir adelante en ese caso, ¿verdad? Y levantar para el segundo parcial. Y si tenemos una nota alta, no nos confiamos a seguir en este caso preparándonos para tener la misma nota y estar más tranquilos para el segundo parcial, ¿verdad? Lo único que me falta es ya subir, bueno, hacer primero el cuadro con su número de carnet, su apellido y su nombre y su nota, ¿verdad? Y subir sus notas a la cartera oficial. Vean, yo lo voy a comenzar, yo termino en este caso tipo 8:15, luego voy a hacer mis 8:15, 8:20, luego voy a hacer mis alimentos de la cena y luego me pongo a hacer esto. Entonces, en esta sección, la otra sección les prometí para el día de mañana. Entonces, si termino, estará terminando tipo 10 de hacer todo de esta al fin de cuentas, forma ordenada y luego subirlos. Entonces, si más o menos revisen entre 11:30, 12, ¿verdad? Que es lo más tarde. Yo les digo, yo quiero hacerlo el día de hoy. A los de la sección L, que les doy derecho romano, se los prometí la semana pasada y hasta la 1:30 de la mañana subí notas porque mi promesa así es, ¿verdad? No estaba realmente cansado, pero mejor lo hice porque se los había indicado. Entonces, miren, con ustedes, si soy bien claro, ¿verdad? Tipo 12:30, lo más tarde que pueden revisar. Si a esa hora no he subido sus notas, porque hoy mañana tengo audiencia y no quiero desvelarme tampoco tanto, si a las 12:30 de hoy no están subidas sus notas, pueden revisar a partir de mañana tipo 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Por favor. Yo esperaría hacerlo lo más pronto posible y si puedo, entre 10 y 11 ya estarían sus notas y si no, pues mañana tipo 5 o 6 de la tarde. Oye, ¿alguna duda, estimados jóvenes? ¿Estamos bien? Bueno, qué gusto haberles saludado, jóvenes. Pasen muy buena noche. Feliz inicio de semana. En esta semana corta, en realidad, eso de verdad que ahorita que me acordé de esto, miren, esto sucede cada año. Esto sucede cada año, ¿verdad? Esta semana es semana ya de independencia, ¿verdad? Que la verdad es que, siendo sinceros, que nada, que leído historia no hay nada que celebrar. ¿Verdad? En fin de cuentas, los criollos son los que siempre van a celebrar, porque fueron los que, un sentido práctico para no pagar impuestos, se independizaron. Pero, pues, al fin de cuentas, se celebra la independencia de Guatemala y siempre, según el pacto, ¿verdad?, que hay dentro de los trabajadores de la Universidad de San Carlos, se da el 14 y el 15. El 15 es evidente porque es asueto oficial, pero se da el 14, ¿verdad? Entonces, aún no ha salido la comunicación oficial, imagino que en estos días saldrá de parte de la facultad, pero esta semana las clases únicamente son de lunes a miércoles, ¿no? Jueves 14 y viernes 15 no va a haber actividad administrativa ni docente, ¿verdad? Entonces los comunico, eso es cada año, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Bueno, estamos en contacto. Posiblemente en ese sentido nos encontramos con ustedes únicamente el miércoles para cerrar prácticamente ya esta semana, ¿verdad? Que es cuando nos vamos a encontrar. Un abrazo, queridos jóvenes, que estén muy bien.
Saludos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Igualmente. licenciado. Bye, bye.